Todos veían que los árboles se movían. Cuando vieron lo que era, no pararon de gritar. En una lejana aldea asiática, sus habitantes tenían la creencia de que algo místico impregnaba sus bosques. No sabían lo que era, pero creían en los espíritus y en su capacidad para volver al mundo de los vivos y seguir influyendo, de un modo u otro, en su diario vivir. Cuando entraban al bosque sentían que los árboles se movían en torno a una misma danza. Y era algo que, aunque podría causar miedo, en realidad los llenaba de paz. Esa era su forma de sentirse protegidos. Los aldeanos estaban convencidos de que los espíritus del bosque los estaban cuidando y que jamás permitirían que llegasen hasta ellos la maldad o la violencia, que nunca nadie los invadiría. Vivían en una época en la que era común que grupos armados llegaran a atacar a pequeñas poblaciones para robarles la comida y violentar a las mujeres. Pero a ellos nunca les había pasado, y estaban convencidos de que nunca les pasaría. Lee era uno de los agricultores jóvenes que iba cada día a los campos a cuidar y recoger cultivos y ganado. Tenía 17 años y era fuerte como pocos. Había aprendido a trabajar desde que tenía memoria de sí mismo. Y aunque sus padres lo apoyaban y siempre habían sido buenos con él, también le habían inculcado desde siempre el valor de ganarse cada cosa por mérito propio, y por eso trabajaba con tanto ahínco, porque era su forma de sentirse un hombre de honor que honraba a su familia. Lee también tenía la esperanza de que las chicas de su aldea se fijaran en él y lo consideraran un buen partido. Tenía un cuerpo que parecía esculpido por los dioses, pero que era mérito total de su trabajo, y además era perseverante, cuidadoso y trabajador. Y para su familia era muy importante que para cuando cumpliera 18 años, él tuviera una novia con la que pensara casarse a corto plazo. Una novia que, como él, conociera el valor del trabajo y que se ayudaran a crecer mutuamente. Las costumbres del pueblo dictaban que la mujer debía someterse a un riguroso examen de sus aptitudes para el matrimonio, y eran los padres del novio los que se encargaban de dictaminar si era adecuada o no. En el caso contrario era igual. Así novio y novia eran evaluados. Por supuesto, tenían que estar enamorados, pero el amor no era suficiente. Tenían que demostrar que se comprendían en todos los sentidos y que sabrían convivir. Tenían que llevar dentro de sí todas las virtudes y la sabiduría suficiente para no dejarse dominar por sus defectos, y, para ello, las parejas que sobrevivían a aquel examen eran trasladadas después de una cabaña en el bosque en la que tenían que vivir durante un mes. Si al final de aquel mes los dos aún deseaban casarse, se celebraba el matrimonio allí mismo con una gran ceremonia a la que todos los aldeanos asistían y para la que todos aportaban. También eran ayudados después para construir su hogar, y así la comunidad continuaba creciendo y fortaleciéndose. Pero Lee, a pesar de ser un buen prospecto, parecía intimidar a las chicas que casi nunca sabía de qué hablar con él. Y es que en realidad era muy tímido y no sabía comunicarse con ellas. Sin embargo, desde hacía varias semanas que solo tenía ojos para Laura y soñaba con la oportunidad de poderle hablar sin tartamudear ni decir tonterías que la espantaran. Sin embargo, el día de su cumpleaños número 18, sucedió algo inesperado. A su puerta muy temprano llegó Laura, quien, sin medir palabras, lo abrazó y le dio un beso en la mejilla y le entregó una carta para, inmediatamente, salir corriendo. A Lee el corazón le latía a mil, y aunque las costumbres dictaban que a esa hora debía prepararse para ir al campo, se encerró en su habitación para leer la carta, y el corazón casi le explota cuando descubrió que sus sentimientos eran correspondidos. Entonces, movido por un impulso desconocido y olvidándose por completo de su timidez, empezó a escribirle una carta a Laura, y se dio cuenta de que, aunque las palabras no fluían muy bien a través de su voz, en el papel en cambio era un torrente fuerte y claro,
Solo hizo falta ese primer cruce de correspondencia para que, en adelante, Lee y Laura fuesen capaces de hablar en persona sin arrebolarse. Poco a poco se fueron dando cuenta de que se hacían tanto bien y eran tan compatibles, que no tenía sentido esperar más para que su comunidad supiera lo inevitable, que eran el uno para el otro y que querían pasar el resto de su vida juntos. Así, Lee y Laura se sometieron al famoso y temido examen por sus respectivos padres. Laura, en casa de Lee, pasó la evaluación con gran mérito. Lee, por su parte, lo tuvo un poco más difícil, pero no porque vieran algo malo en él, sino por los celos paternales que veían en Laura todavía una niña y que no entendían en qué momento su hija había crecido tanto. Pero al final, dieron también su consentimiento. Ahora les llegaba el momento de enfrentarse a la prueba de fuego, que era pasar un mes juntos en una cabaña en el bosque. Pero ambos sabían de que ese mes sería prácticamente una luna de miel para ellos, y que no tenían nada que probar, porque sabían que se complementaban perfectamente. Y durante los primeros días, así fue. Los dos eran perfectamente juntos. Todo en su entorno fluía maravillosamente. Por eso, jamás imaginaron que sería precisamente el entorno, y no ellos, lo que haría que su mes allí se convirtiera en una verdadera prueba. Cuando estaban a punto de completar su primera semana allí, empezaron a creer que los espíritus que siempre les habían dicho que existían en el bosque eran reales y los que estaban vigilando. Solo adentro en la cabaña se sentían seguros porque, apenas ponían un pie afuera, se sentían vigilados desde los árboles, que se movían de una forma que les resultaba sobrenatural, como si algo invisible les guiara en una u otra dirección, un movimiento que no podía provenir solo del viento. Los días siguientes, salieron de la cabaña con miedo. Tenían que hacerlo para conseguir madera, frutos y carne para sobrevivir. Y para Lee era imposible quedarse encerrado demasiado tiempo, cuando desde niño había pasado la mayor parte del tiempo a campo abierto. Entonces, comprendieron que aquella temporada era una verdadera prueba, porque un matrimonio no se trataba solo de ellos, sino que con seguridad también su entorno influiría, y debían estar preparados. Y sobre todo, tenían que aprender a hacerle frente al miedo. Laura y Lee llegaron a la conclusión de que todos los matrimonios de su comunidad habían pasado por lo mismo y estaban seguros de que, una vez regresaran a la aldea, aquellos le harían jurar que jamás prevendrían a las futuras parejas sobre las verdaderas pruebas que iban a encontrar en la cabaña, pues así era como debía ser. Era como la comunidad lo había decidido, y los espíritus del bosque parecían estar de acuerdo. Y no estaban equivocados, porque cuando volvieron y renovaron su amor y su deseo de compartir su vida con el otro, les pidieron exactamente eso, que no dijeran nada. Pero Lee y Laura habían llegado con noticias nuevas, noticias que eran graves desde el punto de vista de sus tradiciones, pero también de su seguridad. Y así, el consejo privado con los mayores de la aldea revelaron su descubrimiento. No eran los espíritus del bosque los que movían los árboles, sino un ser de carne y hueso, y tan real como ellos. Lee, que se había armado de valor como nadie más, trepó un árbol en el momento exacto del místico movimiento y se dio cuenta con terror de que no era un espíritu intangible, sino una enorme serpiente que se camuflaba tan perfectamente entre los árboles que si no era allí, a 1 metro de distancia, era imposible de ver. La serpiente, sin embargo, no lo consideró una amenaza ni una presa, quizá porque habían corrido con la suerte de que había acabado de comer. Lee bajó entonces con mucho cuidado y corrió a contárselo a Laura, y juntos decidieron que no alertarían a la aldea, sino hasta que su mesa allí terminara. Y ahora allí, en medio del consejo, todos habían tomado una determinación. Dejarían a la serpiente en paz y también a sus tradiciones. Todos estaban de acuerdo en que ese toque místico y de misterio en el bosque no solo les había traído confianza y fe, sino que también habían afianzado los lazos entre cada uno de los matrimonios de la aldea, y eso no podía ser algo negativo. Habían vivido tan bien hasta entonces que revelar esa verdad podría desestabilizarlos a todos, y por eso nadie más lo supo, solo hasta muchos años después, cuando la civilización finalmente los había invadido. Fueron los nietos de Lee y Laura quienes se enteraron y se encargaron de difundir las historias de su aldea,
pero esta vez desde la ciudad. Aquellos bosques ya nadie los recorre. Y si te gustó esta historia, no olvides darle like y compartirla con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal. Yo soy Max y nos vemos en la próxima historia.